Hola, bona vesprada. Com vos ha comentat Sara, és un diàleg obert i jo vaig intentar com a moderadora, com a periodista, marcar uns temps, però n'hi ha una part que seria molt interessant que tots i totes feu preguntes. Val? Les dues persones que estan així les vaig a presentar, los compañeros de Córdoba y de Almería, la compañera. Vamos a hablar de los sociosistemas y relacionarlo a ver de qué manera, cómo acabamos hablando de economía. De economía, yo no voy a decir social, sino de la economía de siempre, ¿no? De la economía que nos ha explicado el director general, Paco Álvarez, y que, como me decía Mar hace un momento, aquí ya no hacen falta titulares, y es que lo ha contado todo. Pero bueno, vamos a hacer más reflexiones. Os presento Mar Verdejo, aquí a mi lado. Es ingeniera paisajista y escritora, poeta también, y ha desarrollado, también es colaboradora del Bosque Habitado, que nos encanta, y ha desarrollado una notable tarea investigadora en materia de horticultura ornamental, jardinería y paisajismo. Aquí a la otra parte está Ángel Lora, que es doctor en biología y ejerce de profesor e investigador en la Universidad de Córdoba, bellísima ciudad. Yo no soy cordobesa, soy de Alboraya, muy de la huerta, pero me encanta Córdoba, me encanta. No se puede ser perfecto, como dice Paco. Él es especialista en cuestiones relativas a la conservación de la biodiversidad. Bien, perfiles de personas muy diferentes, pero hay un común denominador entre ellas, y es que son conscientes, desde sus diferentes disciplinas, que el ser humano es capaz de alterar el medio ambiente y que también las decisiones económicas, el ser humano debe incorporar otros criterios a sus análisis, como es el valor de la vida y sus cuidados, porque las decisiones económicas del sistema actual está cargándose el planeta, francamente. Hay palabras como interacciones, ecotono, biodiversidad, que nos van a llevar a la pregunta inicial y que abre el diálogo. Hemos dicho, nuestra forma de estar en el mundo nos está poniendo en peligro a todas. Abro ahí el... Estamos abrumados, lo hemos visto en la puerta, lo decíamos, daros las gracias por invitarnos. Desde el Bosque Habitado, cuando dije que venía gracias a un programa que no habían escuchado, como El que no quiere la cosa, nunca sabemos, esto como reflexión y titular, nunca sabemos nuestro mensaje, que lo lanzamos como una botella, nunca sabemos a qué orilla llegarán. Les llegó a Rosana, que no sé ahora mismo dónde está, le impresionó ese diálogo tan afable, tan tranquilo como andar por casa como mesa de camilla, y de repente, bueno, y Raúl, que lo encontramos en mitad de los montes de Soria y estamos aquí, ¿no? Como ese árbol del Bosque Habitado nos va uniendo y nos va tejiendo, que yo creo que es otra de las grandes reflexiones que tenemos que hacer hoy, cómo ir tejiendo, cómo ir encontrándonos poco a poco en el espacio y dándonos cariño y mirándonos a la cara, ¿no? La pregunta que tú has hecho, pues claro que estamos en riesgo, ¿no? Fijaros lo que ha hecho, a colación lo que ha hecho Greta, ¿no? Greta vive en el límite, es una niña Asperger. Y fijaros lo que ha hecho una niña, cómo va haciendo ese mensaje y cómo va contagiando, va vibrando, ¿no? Hay una imagen muy bonita que es como salen los... Bueno, a mí me impresiona mucho y me hinché a llorar. Cómo sale de repente una tortuga de un nido de tortugas y no se sabe muy bien el por qué deciden salir a esa hora, ese día, en ese momento. Empieza una a vibrar y todo el nido va empezando a vibrar y salen y van hacia el mar ya de por vida hasta que vuelven a poner los huevos y ella vive en el límite, una niña Asperger, y sus padres, bueno, ven que tienen que canalizar esa frustración que tiene tan grande de verse en peligro ella y como humanidad, y va canalizando. Ella se da cuenta, porque otro de los objetivos que tenemos hoy es sacaros de esa zona de confort y llevaros a esos límites, a esos ecotonos que existen en la naturaleza, y daros de bruces con la realidad. No sabemos hacia dónde llegamos, pero claro que estamos en peligro. Fijaros la paz social que tenemos en 3 semanas con una urna, con un voto, con un gesto simple, ¿no?
Ya no estoy hablando de cambio climático, sino simplemente con el gesto democrático de votar. El otro día en un colegio me preguntaban, con unas niñas de 16 años, hablábamos de cómo hacer un artículo de opinión. ¿Qué os preocupa? ¿No? Lo hablamos antes y me decían, en las elecciones, dije, ¿cómo que os preocupan las elecciones si no tenéis edad para votar? Claro, en un municipio muy multidiverso, en este caso podría ser muy biodiverso, y les preocupaba, ¿no? Y le dice el compañero a ella, ¿pero por qué te preocupa las elecciones? Y dijo, pues ya sabes, soy morita, ¿no? En un municipio donde cierto sector ha arrasado, pues te da de bruces, ¿no? Sobre qué es lo que estamos proyectando también hacia la juventud, hacia Greta o hacia esa niña, ¿no? Una a nivel medioambiental y la otra en la parte social, con los adultos, ¿no? Las personas adultas con lo que estamos jugando. Esto ibanaba muy bien con lo que decía Francisco Álvarez de la importancia de la educación. Precisamente hablando de educación, nos vamos a la universidad con Ángel. ¿Cómo se ve todo esto como profesor de universidad? Bueno, ¿Cómo encauzas todo esto hasta llegar al necesario cambio en el sistema económico? Desde la universidad, desde la enseñanza, todo este tipo de movimientos se ven a veces como, no sé si soy mucho universidad, pero como un nicho en el que poder seguir trabajando, en el que poder seguir investigando, en el que poder seguir intentando hacer cosas que sean novedosas. Y como hemos construido una universidad que lo que busca son clientes y no alumnos, y eso es una realidad tangible, todo este movimiento y cualquier otro movimiento, no este específicamente, se ha convertido en una posibilidad más de acumular artículos de investigación que generan conocimiento, pero que no resuelven absolutamente nada en el 95% de las ocasiones o en el 90% de las ocasiones. Esto es una realidad, esto funciona así, ¿no? No por ello hay que dejar de trabajar en estas líneas, no por ello se puede dejar de profundizar en dónde estamos, hacia dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo con nuestro entorno. Somos solo una especie de 7 u 8 millones de especies que estamos en el planeta, pero tenemos una capacidad transformadora que no tiene ninguna otra especie. Entonces, lo que hagamos, lo que decidamos hacer, y cuándo lo decidamos y cómo lo decidamos, va a tener una trascendencia inmediata. Y eso es lo que tenemos que saber valorar, evaluar y trasladar a las generaciones que se van incorporando a la toma de decisiones, ¿no? Porque los chicos que ahora mismo están en la universidad, ojo, no se nos olvide, son los chicos que van a resolver los problemas del cambio climático, por ejemplo, pero tantos otros problemas. Ellos, que son los que se están formando ahora, son los que van a lidiar con este problema, o sea, no nosotros, que ya no nos da tiempo. Hay mucha información al respecto, ¿no? A nosotros ya nos da poco tiempo, a nosotros nos da tiempo a formarlos para que sean ellos los que se encarguen de resolver esos problemas. Es una disincronía, pero que funciona así. Mar nos comentaba que ya no se trata de cambiar, que esto ya no es un sueño utópico, sino es una necesidad de cambio, es una emergencia. Mucha gente puede pensar que los que estamos aquí ahora mismo somos personas utópicas, somos personas, por supuesto que lo somos, ¿sí? Eso no quiero decir que no, pero ya no debe de ser una utopía este camino que estamos transitando, y que pensar que vosotros o nosotros, ¿no? Somos como los colonos, ¿no? Explorando los límites de eso de los que hemos hablado, de la zona de confort, y como todas las personas que han explorado por primera vez un terreno, ¿no? Pues nos encontramos ante muchísimas adversidades, incluso con los que se han quedado en la otra parte, como que nos cuestionan, pero estamos en la vanguardia, no sé si sería la palabra, porque es verdad que son importantes las palabras. Somos los primeros que hemos decidido explorar esos conceptos que los demás no se atreven a hacerlo, y sí que es de urgencia, ¿no? Ya no es una... Por supuesto ¿no? Hay una frase típica, ¿no? Que la utopía es la que nos ilumina. Eso es lo que nos tiene que iluminar, pero no lo es, ya es vital. Sin entrar en conceptos demasiado científicos, desde el punto de vista de un biólogo y profesor investigador, ¿en qué punto estamos? Es decir,
¿Es recuperable? Ya no sí es recuperable. A ver, hay varias cosas que son muy comprometidas, por ejemplo, la pérdida del suelo fértil, esa es muy comprometida, pero sí que hay algunos aspectos que son recuperables. Estamos en un punto límite desde hace algún tiempo, hay mucha información al respecto. Hacia los años 80 aproximadamente, la década de los 80, en términos de producción fotosintética, en términos de producción global del planeta, se estaba consumiendo todo lo que se producía. A principios del presente siglo, estamos en torno a un 35% de sobreconsumo. Estamos consumiendo el 35% más de lo que se produce. ¿Por qué podemos hacerlo? Pues lo podemos hacer porque ese consumo es tremendamente asimétrico. O sea, unos cuantos en este planeta, entre los que nos contamos los que estamos aquí, estamos consumiendo mucho más de lo que deberíamos de consumir. Y mucha gente en el planeta, que no están aquí, están consumiendo mucho menos de lo que podrían consumir. Así que estamos en un punto límite, estamos en un punto clave a nivel de cambio climático, que es, aunque alguna gente todavía piense que no, pero sí, hay muchas evidencias de que hay un cambio climático que nos empieza a afectar ya directamente. Estamos en un momento límite y eso es una certeza, en un momento ecológico límite. ¿Cómo responder a ese momento ecológico límite? Con imaginación, con modelos alternativos de producción, de consumo, de reparto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que hacer algo y lo tenemos que hacer ya. Nosotros en este punto estamos hoy aquí haciendo algo y los que vienen detrás tendrán que resolver también una parte de lo que se empieza ahora. Decía Vandana Shiva, cómo se mide, ¿no?, en valor, ¿no?, que estábamos hablando antes de economía. Hay muchas cosas como la fotosíntesis que no se le pone valor, como los cuidados, que imagino que hablaremos después, la lactancia, la polinización, pero la creatividad. ¿Qué valor tiene la creatividad dentro de la economía establecida? ¿Qué valor se le da? ¿Cuándo es la que nos saca realmente de los problemas o en la que nos va marcando el ritmo, ¿no? Y Vandana lo decía, la creatividad debería de estar también puesta como PIB de la sociedad, ¿no? La creatividad precisamente parece una palabra peligrosa, ¿no?, para un sistema capitalista, porque claro, que atrévete a pensar, ¿no?, atrévete a crear algo que no... Más que peligrosa es incómoda. Incómoda. Bueno, hablando de palabras, y ya esa lección que nos ha dado Paco Álvarez con el tema que decíamos, bueno, pues ya lo ha dicho, ¿no?, de adulteración de las palabras, manipulación de las palabras. Hay una palabra que está ahí que también resulta muchas veces incómoda, que es alternativas. Sí. Vamos a hablar de alternativas, si os parece. Sí. Y yo también pregunto, ¿estas alternativas es una vuelta a veces a comunidades originarias? Oía hablar hace un ratito a Mar, encantada, ¿no?, de esas comunidades que se organizaban de esa manera, y Paco hablaba de cómo su madre organizaba, mi abuela, cualquiera, ¿no?, ha organizado la casa de una manera tan sumamente honesta, ¿no?, y en la que todos compartían lo que había dentro de la casa, ¿no? ¿Cuál sería un poco la alternativa? Quiero que hablemos de alternativas y que hablemos de esa vuelta un poco, la mirada hacia las comunidades originarias y cómo se organizan. Y que tampoco es nuevo porque tú has citado ejemplos, antes cuando hemos hablado, en Nueva York, por ejemplo, se está recuperando eso, ¿no? Bueno, vamos a hablar de alternativas. Cosas, sí, la alternativa viene por cambiar un formato que se ha mostrado ya suficientemente que colapsa el sistema, ¿no?, el sociosistema, que no ha aparecido todavía la palabra, y es lo que está en el programa, ¿no? La alternativa está en hacerlo de otra manera. Evidentemente hay que poner mucha imaginación, mucha creatividad y, en mi opinión, hay también que dejar de ser dogmáticos, ¿no?, porque las comunidades primigenias lo van a tener muy difícil que las volvamos a ver en ningún sitio. No hay un rincón del planeta, no existe un rincón en este planeta, y fuera de él empieza a haber muchos problemas para encontrarlo, donde no hayamos puesto nuestra mano tecnológica, donde no hayamos dejado nuestra huella tecnológica. Eso no tiene por qué ser necesariamente malo. Tal y como lo estamos haciendo ahora, es evidente que lo es. Es muy evidente que lo es. Hay 3 países en el planeta que están produciendo tanta basura como el resto del planeta. Que eso es un problema, es evidente, evidentísimo. Pero vamos a utilizar la tecnología para darle la vuelta. O sea, comunidades primigenias, yo dudo que sean factibles.
lo dudo mucho, pero comunidades donde se utilice la tecnología, donde se utilicen los avances, donde se utilice el conocimiento científico y el conocimiento técnico, que hagan las cosas de otra manera, sí que soy profundamente optimista. Decía, en Estados Unidos, que son capaces de hacer lo peor y lo mejor, porque tienen esa capacidad, se están produciendo algunos movimientos muy interesantes. Nueva York, hablaba con Manel el otro día, ¿no? Creo que lo hablaba con él. Nueva York tiene Manhattan. Manhattan deriva de una palabra india que significa la ciudad de las no sé cuántas colinas. Era una zona austrífera de primera magnitud, de una elevadísima, toda la bahía del Hudson, de una elevadísima diversidad. Allí se asentaron las primeras comunidades cazadoras, se hicieron profundamente ricas muy deprisa, y Manhattan dejó de ser Manhattan, que es la palabra india vernácula, para ser Manhattan. Manhattan está en la cota cero. Cualquier cambio en el nivel del mar va a afectar a Manhattan y a Wall Street y a todo lo que significa el pulmón económico de Estados Unidos y de gran parte del planeta. Bueno, lo han visto. No se lo ha dicho nadie, lo han visto ellos. Y están haciendo cosas realmente interesantes. Están proyectando una ciudad diferente, tirando de imaginación y tirando de tecnología. No están trabajando con agricultura urbana, por ejemplo, ¿no? Que están de moda. Está, permitidme, moda, o sea, como ocio, no como producción realmente. En lo urbano se produce poco, pero se tiene un ocio muy interesante. Yo he tenido mucha experiencia de ese estilo. En Nueva York están trabajando, utilizando la tecnología, en proyectar una ciudad en la que no solo la agricultura es urbana, sino la forestería es urbana. Están trabajando con ideas de bosques verticales. Interesantísimo, ¿por qué no? Bosques, no jardines. Interesantísimo. Y es utilizar todo el conocimiento que se ha derivado de la necesidad de cambiar, de la necesidad de ir a un modelo alternativo. Así que yo soy optimista, profundamente además. Había una dinámica que aprendí en los Scouts cuando era una niña, que te daban un folio con puntos y teníamos que intentar trazar, unir todos los puntos en un solo trazo. Y te tirabas ahí, ¿no? Lo hacían en equipo, luego te iba a otro equipo. A veces, bueno, la única solución que había era salirse del folio para poder hacer en un trazo unir todos esos puntos. Fijaros cómo se puede educar en valores, ¿no? Con el grupo Scout nos une el bosque habitado, pero también a muchos de los que estamos en el bosque habitado, nos hemos encontrado aquí, nos ha unido esa educación también en valores que yo sí reclamo en esta sociedad, ¿no? Esa pérdida de educación en valores. Fijaros cómo una simple dinámica nos puede hacer ser alternativas, ¿no? Un folio en blanco con puntos. Otra de las cosas que yo también quería apuntar, esos jardines comestibles que Vandana Shiva le llama jardines de la esperanza, porque en diferentes lugares donde ya no hay ese suelo fértil, porque se ha construido, se ha hecho hormigón o porque ya no hay agua, pero las diferentes comunidades se vuelven otra vez a estructurar y están haciendo en esos lugares más inhóspitos, vuelven a construir esos jardines comestibles que ella le llama jardines de la esperanza, para volver a poder consumir sobre todo productos frescos, fijaros lo que estamos diciendo, ¿no? Y ese volver a las comunidades indígenas, pues efectivamente la tecnología es fundamental y sin la tecnología del siglo XXI ni nosotros vamos a sobrevivir ni el resto de las especies, ¿no? Pero sí hay que volver yo estoy muy en contacto con los pescadores artesanales, que hablábamos antes en la puerta, ¿no? Me eligieron a mí, yo vivo en un barrio que se llama El Zapillo, que es marinero, y las barcas yo me he criado siempre con las barcas en la playa, pero es un reducto, ya apenas quedan. Ellos, lo mismo que los agricultores saben leer cuando va a llover, cuando va a hacer cambio del clima, ellos simplemente con estar aquí y ver el horizonte, saben si va a cambiar el viento en décimas de segundo, y tú ni siquiera con la alta tecnología eres capaz de saber con el Windy ese, sabes cuándo va a cambiar el viento, y ellos allí sentados en la arena, ellos saben dónde poner los aparejos, qué banco va a pasar, y simplemente con observar el paisaje, y nosotros eso lo hemos perdido.
Yo estaría orgullosa de irme a Guatemala a proteger a estas comunidades y me iría totalmente voluntaria, pero es que muchas veces esas comunidades las tenemos en la puerta de la casa y no somos capaces, vivimos invisibles a estas personas que habitan con nosotros y con nosotras y que tienen el saber ancestral que puede tener parte de las claves para esta supervivencia o esta creatividad de la que estamos buscando para como comunidad salir hacia adelante. Y os comentaba cómo yo, por ejemplo, la experiencia en Alboraya, en mi pueblo, he visto generaciones que tenían mucha tierra, que han vivido muy bien, que la han vendido especulando con la tierra, porque claro, había que venderla porque no daba la huerta suficiente, y se ha llegado a una cuarta generación que está empobrecida. Ha habido como una cultura depredadora, ¿no? de tal. Sí. ¿Creéis realmente que la sociedad se está dando cuenta de eso? ¿Es consciente? Y a partir de ahí ya me gustaría abrir la tercera parte del debate para que hagáis preguntas, porque creo que ya es el momento en el que seguramente más de uno, ¿no?, va a hacer preguntas. Ese retrato robot que os he dicho muy rápido, que lo tenemos aquí a menos de 1 kilómetro, y cito un pueblo, Alboraya, he visto esas generaciones, ¿no?, de tener de todo, incluso repartir entre los vecinos, a llegar al nieto y no tener de nada, y haber perdido además toda esa sabiduría, pues eso, ¿no?, de saber mirar si va a llover, si no va a llover y de qué manera hacer un poco las cosas, no de una manera alocada, o incluso ejemplos de cayendo en delincuencia y en toxicidades, ¿no?, llegando allá al escalón más bajo de esa depredación. O sea, ese tema de la depredación en mi provincia, que es Almería, con los acuíferos estamos sufriendo un gran drama y nadie es capaz de ponerle el cascabel al gato y se tiene culpa las administraciones, por supuesto. Desde el año 86 hay estudios en el que los acuíferos están sobreexplotados, pero aún así se deja seguir creciendo ese milagro que le llamamos modelo almeriense, ¿no? El modelo almeriense efectivamente es un modelo familiar y es un milagro, pero con su cara y su cruz, y una de las cosas ha sido esa depredación que tenemos de los recursos comunes, que es el agua, y que nadie es capaz en campaña, ni siquiera en los estudios que hace Cajamar, ni en la universidad, de ponerle al cascabel al gato. Fijaros qué cobardía tenemos con sociedad. ¿Por qué? Cuando venimos de Valencia también, lo hemos estado hablando en la puerta, pero Almería desde los millares, desde hace 4.500 años, se empieza a gestionar el agua. Y esa tradición y esa cultura que tenemos de cuidado del agua, yo la he vivido en mi casa. Mi abuela era del Moncayo, de una zona también muy dura y muy austera. Almería hay que reconciliarse con el paisaje y entender dónde está el agua y cómo son los recursos. Y nos han educado a cuidar, pero en las nuevas generaciones nadie se cuestiona. Yo he tenido escasez de agua y ha habido cortes de agua y hemos sobrevivido con las garrafas o como se había acumulado el agua en la casa para sobrevivir los días que duraba ese corte de agua. Pero las nuevas generaciones, como son mis sobrinos, ellos abren el grifo y no se preguntan de dónde viene el agua o si va a haber, o yo creo que el agricultor no valora de dónde viene el agua, no le ponemos precio al agua. Esos jardines tan poco sostenibles también que tenemos en las ciudades y que nosotros demandamos porque creemos que los jardines tienen que ser, ¿no?, de praderas como los ingleses. Nosotros tenemos que empezar a cuestionar y ser valientes a nivel político. Todo es política. Tenemos que ser valientes y cuestionar el tema del agua, porque sin agua no hay. Vosotros vivís también mucho lo del trasvase sí, trasvase no, pero es que el agua que está en los acuíferos, el agua que extraemos, porque nadie ve, claro, un río se ve, un lago se ve, un pantano se ve, pero lo que hay debajo nadie lo ve. Entonces todo el mundo extrae y se está cometiendo en el desierto de Tabernas uno de los mayores ecocidios de Europa. Se ha arrancado de zona cepa una zona pues espartal, retamar, pero bueno, anidaban ahí especies protegidas y no sé si conocéis el desierto de Tabernas, pues han esquilmado cientos de hectáreas para poner olivo en espaldera, ni siquiera cultivo tradicional a una zona en la que edafoclimáticamente se tenía que adaptar. ¿Por qué? Porque se especula. Llegan las empresas, llegan los codiciosos, llegan a una zona, consiguen los permisos porque hay funcionarios que los firman, porque hay funcionarios que los firman,
Llegan allí, roturan todo y sacan el agua y el río de agua es totalmente, que son aguas fósiles totalmente a punto de desaparecer en casi ya no retorno. Eso que contaba de la huerta se reproduce en más sitios. A propósito de lo que decía Mar, de la codicia, no solo son codiciosas las empresas, ni solo son codiciosos... O sea, yo creo que no se puede ser dogmático y hay que ser realista, ¿no? Yo os cuento el caso de la campiña cordobesa, que la conozco bien, y del Valle del Guadalquivir, que lo conozco muy bien. Cuando ingresamos en la Comunidad Económica Europea, que es como se llamaba entonces, en el año 86, Jacques Delors, en el discurso de ingreso, dijo: ingresa en Europa, ingresa en la comunidad el jardín de Europa, ¿vale? Y se refería a la fertilidad de las tierras en España. De esas tierras, especialmente fértiles son las del Valle del Guadalquivir. Son tierras muy profundas, con una capacidad tremenda, están produciendo pues en secano 4.000 kilos de trigo por hectárea. O sea, eso es una barbaridad en secano, sin darle una gota de agua, con un año hidrológico normal, eso es una barbaridad. O sea, la capacidad productiva es tremenda. La provincia bética ya era el granero de Roma hace 2000 años, o sea, no estamos descubriendo nada nuevo. Bueno, pues esas tierras que están muy cerquita de la ciudad, una ciudad que está en pleno valle de la ciudad de Córdoba, una ciudad medianita, con 320.000 habitantes, esas tierras cercanas han sido sistemáticamente fagocitadas, y no por la codicia de ninguna empresa, ¿no? Han sido fagocitadas por la codicia de los dueños de esas tierras que antes producían trigo, luego produjeron a veces remolacha y de vez en cuando algodón y poco más. ¿Por qué? Porque era muy rentable parcelar esas tierras a razón de 800 o 1.500 metros y vendérselas a gente que se hacía una segunda vivienda o una primera vivienda incluso a un precio mucho más económico que en la ciudad. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la potencialidad del Valle del Guadalquivir en el entorno de esa ciudad se ha perdido completamente. Ahora se ha convertido en un modelo de ciudad dispersa, de ciudad difusa, que es un modelo que todos conocemos muy bien, que a todos nos gusta mucho, a todos nos gusta mucho tener una casa, tener un huertecito, tener unos arbolitos de sombra, tener una pequeña alberquita, eso nos gusta a todos mucho. Todavía nos gusta más cuando sistemáticamente lo vemos repetido el modelo, ese modelo urbanístico, lo vemos repetido en todas las pelis que nos ponen de Hollywood, ¿no? Y vemos esas ciudades tremendas y vemos esas casitas con ese césped y todo. Eso está metido en nuestro imaginario de forma sistemática y a todos nos gusta mucho. Pero lo cierto es que si miramos a cómo es el diseño de esa ciudad, la ciudad antigua responde a un diseño equilibrado respecto de su territorio y la ciudad nueva es un diseño absolutamente demencial. En gasto energético, en la ciudad dispersa, la ciudad difusa, esa ciudad grande en la que hay que moverse muchísimos kilómetros, es una ciudad depredadora de recursos. Eso que ha pasado en la huerta ha pasado también en el Valle del Guadalquivir, tierras hiperfértiles que ahora tienen casitas pequeñitas y una piscinita pequeñita cada una de ellas, una alberquita para pasar el verano. ¿Cuál es el resultado de eso? Pobreza. Eso no es riqueza. Eso no es riqueza, eso es pobreza. A corto plazo, además, ni siquiera a medio plazo ni a largo plazo. A mí me resulta muy interesante que salgan las palabras que salen, que economía no es solamente el IBEX 25, ¿no? Se están contando, 35, perdón, continuamente ese tipo de economía, ¿no? Pero de la pobreza se habla solamente de vez en cuando, ¿no? Cuando toca. Y fíjate, esas prácticas que nos estáis contando a través de los ecosistemas están provocando... Nos empobrecen a todos, ¿eh? Nos empobrecen a todos por un tema de huella ecológica. Sí. O sea, que no nos empobrecen a nosotros solos, ojo, que nosotros nos pueden empobrecer de una manera muy liviana y podemos sobrevivir a ese empobrecimiento. Pero, ¿quién compra y a qué precio se compra unas sillas y unas mesas hechas en teca para poderlas tener en el exterior, en la piscina? ¿Dónde se cultiva la teca? ¿Y a qué precio se cultiva la teca? O sea, si nosotros podemos comprar eso por 400, 500 o 600 euros, ¿a cuánto la están pagando y a qué precio ambiental se está pagando el cultivo de la teca?
Eso es empobrecimiento global, no es un empobrecimiento local ni muchísimo menos. Yo creo que es el momento en el que todas y todos los que queráis, tenemos aquí dos ponentes de lujo, hacer preguntas, pues abrimos ese diálogo, porque en realidad no era un debate, era un diálogo. Estábamos comentando así a la entrada el tema de la gestión de lo común, ¿no? Y cómo aquí en la Comunidad Valenciana tenemos un ejemplo, ¿no?, con el Tribunal de las Aguas, que es referente mundial, ¿no?, como se ha llegado a un acuerdo social, a un acuerdo social para gestionar un bien tan relevante como desde hace años como es el agua, ¿no? Yo creo que hay otros ejemplos, ¿no?, de gestión de lo común. Por ejemplo, cuando yo he ido pues a Castilla, ¿no?, la gestión de los montes públicos, ¿no?, cómo las poblaciones se benefician y la gente de las poblaciones se beneficia de la gestión forestal, ¿no?, y cómo esos montes no se queman y otros que no se gestionan mancomunadamente, pues sí que se queman, ¿no? ¿Por qué, no? Bueno, pues yo por mi tierra estimo y aprecio mucho ese referente que es el Tribunal de las Aguas. Fijaros el éxito de la comunidad. Él hablaba de la gestión del bosque, la figura del monte de socios. No sé, Raúl, que tú sabes infinitamente mucho más que yo, por eso nos conocimos, porque fuimos a un encuentro de monte de socios. En Soria no hay incendios. Fijaros los despoblados, aún así que está, ¿no?, hablábamos de la despoblación rural, pero aún así hacen una gestión del bosque que pienso que es ejemplar. Y lo mismo que hemos hablado de la gestión del agua, de la gestión de lo común, el éxito de la comunidad cuando en comunidad se gestiona lo común, en el agua, en el bosque, y yo creo que por ahí tiene que ir el camino, ¿no? Lo de monte de socios, a través de un drama social, se desamortiza. Bueno, si es que Raúl sabe infinitamente más que yo, iba a dar datos. Yo quiero que intervenga y cómo la comunidad se une desde el que más tiene al que menos tiene, y entre todos compran el monte porque el monte es el que da de comer y el que da subsistencia. Y generaciones después no saben que ese monte en el que ha sobrevivido varias generaciones y entre ellos su familia ha sido porque se unieron en ese pueblo, en ese municipio, en esa comunidad, dando lo que tenían, vendiendo lo que tenían para poder comprar y subsistir, ¿no? Y me parece muy interesante lo de Monte de Socios o lo que hacéis vosotros con la gestión del agua. Un proyecto muy chulo que está ubicado en Soria, en la zona de Vinuesa, y bueno, trabaja en la línea de lo que estaba comentando Marc. Quizás lo que se pueda añadir es que habían dos datos importantes. El primero, casi nadie sabía, y digo casi nadie, hablando de los herederos de unas personas 2 generaciones más arriba que se habían dejado la vida por conservar la tierra como elemento de supervivencia de la familia. Y había nietos de esas personas que no sabían ni siquiera que eran dueños de un trozo de monte. Trozo de monte por el que su abuelo a lo mejor o sus abuelos se habían endeudado y habían, bueno, pues sacrificado todo lo que tenían que sacrificar. Ellos hacen ahí un tirón de las sábanas de la desamortización y levantan, yo suelo referirlo, levantan la pasión de la sangre. Es decir, de repente te enteras de que tus abuelos se sacrificaron por ti y tú ni siquiera sabías que lo habían hecho ni para qué. Yo creo que esa es una línea muy interesante. Cuando se pone a trabajar y sacan un vídeo, lo que hacen es que movilizan gente de todo el mundo que son emigrantes de la zona y que empiezan a decir: mi tierra la pongo en común para hacer lo que sea. Y lo segundo que hicieron es pelear en las administraciones públicas, porque para gestionar el monte tenías que tener el beneplácito de los propietarios. Y lo que hicieron es cambiar la ley de montes de Castilla y León y que con 10 personas se pudiera trabajar sobre el monte, que es de muchos más. Ya no hacía falta ir a buscar a todas las personas por todo el mundo para poder trabajar pues la apicultura, el corcho, lo que quisieran. Eso es lo que hizo que empezaran a nacer
pequeñas agrupaciones de 10, 12, 17, 20 personas de cada zona y que empezaran a trabajar sobre el monte y empezaran de nuevo a construir riqueza en el territorio. A mí me parece desde luego un ejemplo chulísimo y que además mueve también la fuerza de la cultura, que hay veces que nos creemos que la economía es el centro y yo digo que, bueno, miremos a ver quién movió a todos estos, si la economía o la cultura, porque creo que fue más la cultura que la economía. Hay ejemplos de gestión de lo colectivo, hay ejemplos incluso en la toponimia. Si buscáis por ahí, tenéis esa curiosidad, veréis que hay muchos municipios que tienen montes, en lo forestal sobre todo hay muchos ejemplos, montes que se llaman montes vecinales o montes comunales y que son de gestión de lo colectivo, son propiedad legítima de los municipios, ¿vale? Hay más de uno. Hay ejemplos incluso dentro de la administración. En el caso de Andalucía se han puesto en marcha hace relativamente poco planes de gestión integral de los montes públicos, del catálogo de montes públicos primero que se hizo hace ya mucho tiempo, que fue la primera forma de protección y de conservación que hubo en España, y de ese catálogo de montes públicos de Andalucía se están haciendo unos planes de gestión integral muy interesantes, que vuelven a aprovechamientos sostenibles de los montes y que revierten directamente sobre empresas locales, sobre en fin, sobre la economía más cercana, más de proximidad a esos montes. Y son ejemplos muy interesantes también, muy actuales. Que me parece muy importante cuando debatimos y dialogamos sobre cómo construir nuevas alternativas, nuevas economías. Creo que es importante también mencionar algunos puntos que muchas veces dejamos fuera, ¿no? Que son 3. El primero es que muchas veces cuando hablamos del cambio climático y del colapso, parece que la naturaleza es un escenario o un accesorio. Es algo que podemos construir, reinventar, como por ejemplo los bosques verticales o los jardines verticales. No nos preocupamos del hecho que la Amazonía, que es el pulmón del mundo, no me refiero a la mesa, me refiero a los discursos académicos, a los discursos de construcción. Te digo porque no es un pulmón, ahora te lo explico. Perdón, pero un riñón. Claramente lo estoy diciendo a nivel popular. Bien. El punto es que la Amazonía es insustituible. Claro. El punto es que hay bosques, forestas, etcétera, que son insustituibles y no nos estamos preocupando del hecho que estamos destruyendo estos, pero sí nos estamos preocupando de hacer jardines verticales que en realidad no van a salvar la vida a nadie, porque el nivel de vida que estamos teniendo en las sociedades capitalistas y sobre todo en la ciudad neoliberal son insostenibles. Esto no funciona, esto se tiene que cambiar ya. La ciudad como la conocemos no puede seguir. Y entonces este es uno, no nos estamos preocupando de lo que tenemos, no nos estamos preocupando de hablar de cómo pasamos de la ciudad al campo, por ejemplo. Por un lado. Por el otro, no estamos diciendo que sí es muy bonito y muy idílico pensar al pasado, pero que nadie de nosotros quiere ser nuestros abuelos. Cuando yo hablo con mi abuela, yo hice un estudio de la sostenibilidad del lugar de donde vengo y descubrí que era realmente sostenible, y era realmente sostenible gracias a los cuidados de las mujeres, que mi abuela dice, éramos propiedad privada, no podíamos decidir ni con quién casarnos. Yo no quiero ser esta abuela, y muchas mujeres no queremos. Claro. Se tiene absolutamente que plantear un modelo compartido de colaboración y de cuidados, de hombres y de mujeres. O sea que esto no es una cuestión de volver atrás, esto no es una cuestión de adelantar, sabiendo que atrás no queremos volver y que las mujeres no vamos a estar y que no podemos pensar en un mundo sobrepoblado que tenemos que hacer hijos las mujeres. Tendríamos que pensar poniendo en el centro la vida en un sentido más amplio, no solo la vida humana, que a lo mejor podemos empezar a pensar que hay otras vidas que tenemos que considerar y no solamente hacer hijos humanos cuando hay especies en extinción, siempre más y más. Y por último, pero no por último, last but not least, como dicen los americanos, no estamos considerando lo racista que es todo esto que estamos planteando, porque estamos hablando en muchos ámbitos, lo he escuchado, de que el mundo, las personas en el mundo estamos consumiendo más de lo que deberíamos, cuando no es el mundo, es una parte del mundo, es Occidente, es una parte del norte global.
y que para que nosotras vivamos así, estamos obligando a gente incluso a morir en algunos lugares del mundo. Entonces, que lo que tenemos que plantear es una responsabilidad seria de nuestros países ricos y privilegiados del norte y machistas, que dejen ya este modelo. Entonces, que yo creo que no es suficiente hablar de que el colapso nos asusta. Yo creo que deberíamos empezar a hablar ya de lo mal que lo estamos haciendo, pero que lo estamos haciendo en un sentido muy amplio. Porque cuando hablamos del hecho que estamos consumiendo demasiado, pues hay comunidades que consumen tan poco que ni se consideran como sociedades consumidoras. Entonces deberíamos romper, por ejemplo, también la lógica de las relaciones económicas donde somos productoras y consumidoras. Hay pueblos, existen pueblos donde no hay toda esta tecnología. Yo he estado en algunos, solo en algunos, donde no hay toda esta tecnología. Ellos aspiran a llegar a cierta tecnología porque en algunos casos no viven bien. Sin embargo, son las sociedades más sostenibles en términos sociales, económicos y ecológicos, porque no están produciendo y no están impactando exactamente como estamos haciendo nosotros. Entonces tenemos que preguntarnos a qué precio, porque por un lado esto es muy auspicable, pero por el otro esta gente en algunos casos tiene problemas de no tener cobertura sanitaria, y no los tiene porque las políticas no permiten plantear unas zonas rurales sanas que no tengan ciertos, no sé si me he explicado, que no tengan ciertas contradicciones, ¿no? Y estamos mirando constantemente a la ciudad y en cómo salvar la ciudad, cuando el modelo de ciudad capitalista claramente es que no está funcionando. Y lo vemos en una España que dicen vacía o vaciada, ¿no? Donde hay un montón de tierra y nadie que quiera producir, pero Madrid tiene un montón de problemas y tiene 3 millones de personas. O sea, es que son unas contradicciones que ya deberíamos plantear también como tales. Dos cosas te digo, solo por puntualizarte, solo no porque no esté de acuerdo con lo que estás diciendo. Una, la Amazonía no es un pulmón, para nada. La Amazonía tiene que ver con el efecto, con el albedo, con el color del planeta, y es un termostato, no un pulmón. No genera excedentes, todo lo que produce lo consume. Y eso es importante tenerlo presente, porque todos los bosques tropicales son el gran termostato del planeta, pero no ningún pulmón. Una hectárea de girasol produce más oxígeno que una hectárea de Amazonía para consumo. ¿Vale? Te digo, por excedente, por el metabolismo ecológico que tiene cada uno de esos sistemas. Pero es más biodiverso una Amazonía que un campo de girasoles. Infinitamente más importante. Yo te lo digo porque, como has dicho lo del oxígeno, que sepas que eso no es así, que se dice mucho, ¿no? Lo del pulmón. Otro, los jardines verticales. Sí, no es que sean importantes, es que son trascendentales. Y te voy a decir por qué. Uno de los principales problemas que tiene el planeta, tal cual lo estamos construyendo desde hace un par de siglos, aproximadamente de la revolución industrial, es la fragmentación de los paisajes. Los jardines verticales, junto con los green roofs, las cubiertas verdes, junto con los espacios verdes dentro de las ciudades, ¿vale? Son arterias de conectividad ecológica. Hay un empuje definitivo desde la Unión Europea desde el año 2011 para la generación de lo que se llama infraestructura verde, que es trascendental en conectividad ecológica. Y la conectividad ecológica es biodiversidad, la biodiversidad son recursos y sostenibilidad. Así que eso de los jardines verticales, que parece que no tienen importancia, sí que la tienen, ¿eh? Hay muchísimos trabajos que lo certifican, ¿no? Publicados. Por lo demás, lo de que cualquier tiempo pasado no fue mejor, evidentemente es así. Nadie quiere volver a esos tiempos pasados. Yo he conocido comunidades en los Andes donde las mujeres se dedican toda su vida, desde que nacen y empiezan y crecen un poquito hasta que se mueren, a coger leña, porque esa leña es fundamental para cocinar, para asearse, para vivir. Esa leña es fundamental donde viven. ¿Y sabes qué pasa? Que cada día van más lejos, porque las maderas con mayor capacidad calorífica que están cerca de sus comunidades han sido agotadas. Por las propias comunidades a veces, ¿eh? No vayamos a pensar que han venido siempre de fuera, por las propias comunidades.
Así que cada vez van más lejos, cada vez su trabajo es peor, es más oneroso, es más complejo. Y llevan a su hija a la espalda para que vayan aprendiendo también a coger esa leña durante toda su vida. Así que cualquier tiempo pasado no fue mejor. La tecnología ayuda. He estado con una de esas comunidades que estaban aprendiendo simplemente a reproducir algunas maderas en un pequeño viverito para cultivarla y tener madera más cerca y hacer más fácil su vida. Eso es utilizar la tecnología de una manera, en mi opinión, muy adecuada. Y efectivamente el modelo que tenemos es malo. Antes hablaba Paco del informe Brundtland y el informe Brundtland tenía un fallo. O sea, el informe Brundtland fue definitivo porque nos puso a todos sobre el disparadero de qué estamos haciendo con nuestro entorno ambiental, ¿no? Pero tenía un fallo y es que hacía depender el equilibrio del PIB. Y el crecimiento del PIB no genera equilibrio, sino desequilibrio. Los ricos son más ricos y los países pobres son más pobres. Obviamente, aunque todos creciéramos lo mismo, que es lo que proponía la señora Brundtland en esa comisión, ¿no? que hizo ese informe. Ya está. Agradecerte tu intervención porque al principio habíamos visto 3 o 4 temas que queríamos tratar y como ecofeminista, que soy de la red ecofeminista, sí quería hablar de los cuidados, no ha habido, porque es imposible en tan poco espacio hablar de tanto y los cuidados sí salvan vidas. Cuando nacemos necesitamos cuidados, una época de nuestra vida necesita cuidados. Y luego también el final de nuestra vida necesitamos cuidados. Incluso en mitad de ese trayecto de vida podemos caer enfermas o enfermos o no tiene por qué ser nada grave, con que sea una pierna, un brazo y necesitamos cuidados. Pero ¿cómo se valora eso en la sociedad? ¿Cómo valora eso la economía? ¿Cómo valora eso el crecimiento? ¿Cómo valora eso la productividad? No se valora absolutamente nada. En uno de los talleres que hicimos en la universidad hace poco también sobre resiliencia y estas palabras que están de moda, empezamos a hacer una valoración. ¿Cómo se valora la fotosíntesis? Nos la dan gratis, a cambio de nada. Nosotros no somos capaces aún de hacer clorofila y sin la clorofila no habría vida. Por supuesto, hace falta el sol, hace falta el agua para que haya clorofila. ¿Cómo se valora la polinización ahora que estamos poniendo nuestro foco de atención en los polinizadores? Porque hemos hecho abuso de pesticidas y nos estamos quedando sin las abejas. Nos lo dan gratis también, a cambio de todo, sin polinizadores, que creemos que la tecnología, esos robots que se ven ahora polinizando por China nos van a salvar. ¿Cómo se valora la lactancia? ¿Cómo se valora ese momento en el que una mujer decide ser lactante, ¿no? Sacar adelante a los hijos? Pero también ahora pregunto, ¿quién quiere ser madre? Escribí hace un artículo, una periodista hizo, Silvia Nanclar, no sé si la conoce, una periodista muy interesante y bueno, tuvo un proyecto de vida que quiso, bueno, os aconsejo que le sigáis, bueno, decide ser madre, no puede, bueno, lo típico, ¿no? Cuando se llega a una edad ya no se están, y entró en colapso, porque la sociedad espera que tú te reproduzcas con tus genes, que sean tus genes los que se queden en este planeta. Bueno, no os cuento porque quiero que la sigáis y leáis su libro y luego saber qué ocurrió después, ¿no? Pero lo pregunto, ¿quién quiere ser madre cuando somos más de 7.000 millones de habitantes en este planeta, ¿no? Y porque el volver atrás o volver a la sabiduría ancestral, a lo que he contado de los pescadores, no significa que yo quiera volver al siglo XIX, ni a después de la Constitución del 31. O sea, la Constitución del 31 con la República supuso una gran revolución para las mujeres de este país. Os aconsejo también que veamos cómo la política cambia y nos marca el ritmo, sobre todo a las mujeres. Cómo se educa, cómo pasamos de ser analfabeta a un 90 y creo que era un 92%, y esa gran revolución en tan poco tiempo nos catapulta y nos pone siendo las mejores poetas, las mejores científicas en el mundo, ¿no?
no significa que yo quiera que volvamos atrás, todo lo contrario. Es más, le tengo pánico y he intentado hacer una breve introducción, no solamente con la inmigración. Las mujeres dentro de 2 semanas nos jugamos otra vez con nuestro voto muchas libertades, muchos derechos adquiridos que han costado la vida a muchas de las mujeres. Así que yo no quiero eso. Pero sí voy a hacer, si seguí el programa del Bosque Habitado, cuando entrevistamos a María de Pereda. Pereda de Ancares es un pueblo de 30 casitas ahí en mitad de la nada. Esta señora octogenaria que falleció hace poco nos dio tanta sabiduría. A los 8 años tienen que salir a cuidar las vacas y las lanzan al monte y ellas solas con sus vacas, y bueno, los lobos pues decía que no le hacían nada, o sea, todo lo típico, el lobo es malo, porque ellos nunca han tenido, son sociedades que nunca han tenido conflicto con los lobos, pero fijaros, decían, éramos tan felices con tan poco. Y esa señora tan mayor ahí sola, viviendo en mitad de la nada, porque en esencia Pereda de Ancares está lejos de todo, la vez vulnerable pero tan fuerte a la vez, y diciendo, necesitáis vosotros tanto y no sois felices, pero yo aquí con tan poco siempre hemos sido muy felices. Eso es lo que también creo que hay que intentar buscar, ¿no? O sea, no sé, contigo, ¿no? O sea, que tu hijo te pedía y quiero tal cosa, y tú decías, bueno, si yo te tengo que dar tal cosa, eso significa que voy a tener que pasar menos tiempo contigo. ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Cómo se mide el tiempo, el afecto que damos en nuestra oikos, nuestra casa? No solamente con las familias, sino también a otros seres del planeta, ¿no? Que eso también hay que hablarlo y cuidarlo. Es otra de las grandes reflexiones. Educar en valores no significa que volvamos otra vez a estar como en las cavernas, porque nos ha costado mucho trabajo llegar a donde estamos y yo no pienso dar ni un paso atrás, no pienso darlo. Y eso no significa que no pienso que haya que volver a ver que la hidroponía, ¿no? Yo soy agrícola, ingeniería técnica agrícola, y nos han educado a explotar el suelo al máximo, pero hay que volver otra vez, que las plantas vuelvan a volver a esas raíces, ¿vale? No que no arranquen del suelo, estar en contacto. Pero vamos, lo que ha dicho ella, efectivamente, si no es un pulmón, algo importante, porque mucho. Tanto verde junto, haciendo clorofila a la vez y con tanta biodiversidad, no podemos tampoco dejar arrasar esos grandes recursos que son comunes, no solamente ahora del presidente que va a por Avatar, ¿no? O aconsejo ver Avatar. Bueno, decirte también, agradecerte tu intervención. Hay un turno, inmediatamente os lo damos, pero decirte también como periodista y como feminista que si en algún momento se ha pensado que la alternativa que estábamos dando era una vuelta a las comunidades originarias, para nada. Ahí quiero matizar también. Es decir, de eso hay que cogerlo mejor, como en todo en la vida, ¿no? La historia nos ha de enseñar. No creo que en ningún momento nadie haya replanteado, es impensable que volvamos a esas sociedades donde la mujer era menos que nadie, ¿no? Pero también había una sociedad anterior a esa sociedad donde la mujer mandaba. Es que nos han contado la historia desde el punto de vista androcéntrico, exactamente, patriarcal. Entonces, no conocemos realmente. Yo creo que realmente las grandes promotoras, las que empezamos la historia, fuimos las mujeres, porque se nace de mujer. No somos costilla de nadie, somos las que parimos, ¿no? Queramos o no. Ni media naranja de nadie. Ni media naranja de nadie. Entonces, está claro que la mujer en un principio, lo que pasa es que hubo un momento de la historia desde el principio que el hombre se apoderó y los que ganaron contaron la historia a su manera. O sea, que no se trata en ningún momento de pensar para nada eso. Pero sí que es cierto que hay determinadas pautas de comportamiento y actividades de las comunidades originarias que son un ejemplo. Yo comentaba hace un momento que conozco una comunidad en Bolivia, Tentayapi, que plantó cara a Repsol porque es una comunidad originaria, con su idiosincrasia, y sin embargo en ningún momento dejó que Repsol entrara y aprovechara o explotara el gas que tiene bajo sus pies. Y hoy continúa. Tentayapi en quechua quiere decir el techo del mundo. Entonces, no se trata de volver hacia atrás, de involucionar, pero sí que hay cosas que se pueden recuperar. Simplemente hacer esa aclaración. Pero nada, de verdad que tu intervención nos ha permitido aclarar cosas y conceptos, que es importante. Pues, yo es que discrepo de algunas cosas que ha dicho en la mesa.
Nosotras en Latinoamérica venimos de un proceso decolonial, de un proceso en el cual estamos, digamos, poniendo en cuestión vuestra mirada colonial, inclusive dentro del feminismo, inclusive dentro del ecologismo. Para defender o defendernos no necesitáis ir allí a defendernos, nosotros nos defendemos. Lo que sí tenéis que hacer es cambiar este modelo. Y aquí no estoy viendo un replanteamiento de un modelo. Entonces, el modelo del norte, de que cada vez necesita más recursos, cada vez hay más extractivismo, lo que significa el extractivismo es una necropolítica no solamente de cuerpo, de culturas, sino del medio ambiente, del agua, de envenenarla, de una minería que está con cianuro y con mercurio envenenando los ríos, de un extractivismo que está socavando las culturas originarias, los campesinos, los afrodescendientes. Y sí reivindico yo, como originaria del sur, las cosmovisiones y las filosofías ancestrales, sí las reivindico. Como vosotros decís hoy volver atrás, el otro día en una charla presenté un vídeo de una comunidad negra en Colombia que está luchando contra la minería porque están envenenando sus ríos, sus peces, su forma de sobrevivencia, porque realmente no viven, sobreviven. Y vosotros no cuestionáis que se sobrevive allí, no se vive, no se tienen condiciones para que se viva. Y aquí hay un consumo cada vez mayor, hay que replantearse eso. Si nos ponemos a decir no, vamos a ir a defender allí, no. Lo que hay que replantearse es un modelo de consumo, de producción capitalista, de acumulación de capital y de bienes, que lo que está haciendo es destrozando no solamente a esas comunidades, a su forma de vida, a sus cosmovisiones, y obligándolas a engrosar unos cinturones de miseria en las grandes ciudades, y además porque yo sí creo que hay unos valores ancestrales que hay que defender y que los bienes comunes y esos cuerpos invisibilizados desde la colonia, yo el resto de la colonia no lo reivindico ni la conquista en ningún momento. No tenemos nada que celebrar de este genocidio y la conquista no ha sido para nada beneficiosa. Se ha creado una zona del no ser, de invisibilidad, que lo vemos todos los días en el Mediterráneo, que están quedando miles de vidas que no merecen ser vividas porque no son blancas, no son del norte y causa más problemas vivas que muertas. Entonces, creo que hay que cuestionarse todo este modelo y no seguir pensando que la solución va a ser la tecnocracia, la tecnología y la idolatría de la tecnología, porque lo que tenemos es, nosotros no podemos ir a otro planeta, aunque mucha gente esté diciendo que hay que irse a otro planeta porque estamos destruyendo este. Lo que tenemos que es cambiar la forma de vida y de aquí del norte tiene un papel muy importante, no desde el colonialismo ni a la vista mesiánica de protegernos, sino de cambiar y cuestionar todas las transnacionales, la Repsol. En España hay cantidades de multinacionales, también las grandes constructoras en la zona mapuche están despojando de su territorio porque están utilizando el agua, las grandes represas, y están dejando la gente sin agua allí, además de la parte extractivista. No quiero extenderme más, pero simplemente quería dar mi concepto desde otra parte del mundo invisibilizada por esta parte norte, que es la parte vuestra. Gracias. Muchas gracias por tu opinión. Creo que las propuestas alternativas, propuestas en general, porque desde el principio Ángel ha dicho no tenemos la solución, no existe la llave que abre la puerta del cambio, ¿no? Eso hay que construirlo entre todas, norte y sur, y me parece muy bien que lo digas en voz alta y que lo visibilices. No sé, Mar, querías comentar sí, también. Me encanta tu intervención, siento que no se haya entendido quizás la introducción que, por ejemplo, yo he dicho, porque he dicho, mi objetivo es llevaros hoy fuera de la zona de confort, replantearos
absolutamente todo, porque la solución va a estar en lo que tú has dicho. Si tú has hecho habías hecho 2 intervenciones brillantes, ¿no? Está en salirse fuera, o sea, totalmente romper otra vez los esquemas y como comunidad, no solamente como norte y como sur, sino como comarcas, como comunidades, desde lo local a lo global, podremos buscar soluciones. Yo no voy a ir a una comunidad a enseñarle nada, porque bastante tengo yo con sobrevivir en mi casa, y está mi pareja, todo el rato tengo que estar, esto no pasa el filtro, o él ya viendo juntos una lanza a su favor de cómo esa educación es conjunta, viendo el cuento de la criada, él me va diciendo, esto no es una distopía, esto es más real de lo que parece, y él lo voy dejando, y él me va explicando que no ha tenido nuestra educación feminista, a lo mejor como nosotras, porque no hemos preocupado, y él también ya se va metiendo, o sea, que forma, o sea, te hablo como sola en casa con mi pareja, a la asamblea feminista o a la red ecofeminista a la que pertenezco a nivel federal, ¿no? Al saber ancestral, por supuesto, en el bosque habitado decimos una frase siempre, ¿no? Somos semillas, o sea, cuando ves una semilla y ves toda la información que tiene, ese banco de semillas que se está haciendo al nivel alternativo en contra de esas grandes empresas donde, se apropian de lo que pertenece a lo común, claro que reivindico salirse de eso. Vamos, yo creo que en las intervenciones que hemos intentado hacer no solamente ha sido quedarse en el clima, salvar el planeta, dar soluciones. Yo no tengo la solución, hablo de mí, yo no sé, a lo mejor Ángel, que es profesor en la universidad, se sienta ahí en el púlpito y tiene la varita mágica y es capaz. Yo no tengo ni siquiera en mi propia casa para el día de mañana cómo solventar el día a día, o sea, es algo en conjunto, en este caso de los dos, en caso si amplío la familia, pues con mis hermanas y con mi madre. Yo vengo de una familia desestructurada y ha tenido que ser también la lucha continua de las mujeres. Mi abuela no ha tenido que cuidar mientras mi madre ha ido a trabajar para buscar el sustento, o sea, ha sido una lucha del día a día, o sea, yo jamás, vamos, no se me ocurriría ni siquiera a mi hermana cuestionarle su modelo de vida, así que muchísimo menos a las mujeres con el saber ancestral indígena, o sea, con todo mi respeto, o sea, admiro a los pescadores de la puerta de mi casa que tienen un saber que yo no tengo. O sea, que si ha habido ese equívoco, quiero que quede públicamente dicho. Tampoco me parece que sea el objetivo de este diálogo el establecer soluciones, porque como decimos hay que construirlas, ir construyéndolas, ¿no? Cada uno ha hablado un poco, creo que hemos dejado bastante piel, cada uno ha hablado de sus hijos, de su pareja, de su trabajo, es decir, y hemos contado en nuestras realidades más próximas. Yo me he referido a Alboraya, que es mi pueblo, ellos han hablado de la parte de Andalucía. Quiero decirte que con esto no estamos para nada justificando y nos parece fantástico, ¿no?, tu declaración y tu aportación al debate, ¿no? Pero sí que queremos, yo creo, dejar bien claro que para nada en ningún momento hemos querido imponer ningún tipo de visión ni nada parecido, sino todo lo contrario. Aquí se han observado diferentes puntos de vista, de la universidad, ya te digo, a la poesía, al periodismo, ¿no? Y bueno, y todos vosotros, porque aunque hay un escalón, me parece que hemos abierto esa parte importante del diálogo para hablar, y ahora hay alguien también que quiere hablar, me parece. Quería hacer una pregunta muy concreta, y es que a lo largo de la intervención se ha mencionado varias veces, se ha recurrido a la tecnología como alternativa a algunos de los problemas que estamos planteando, y quería preguntar qué tipo de tecnologías se contemplan en un momento en el que justamente nos debemos ir deshaciendo de los combustibles fósiles, y cuando la comunidad científica y tantos estudios nos alertan sobre las limitaciones de muchos de los minerales que son necesarios justamente para ese proceso productivo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? No, pero gracias. Yo que he citado la tecnología un par de veces, no la he citado como alternativa, la he citado como herramienta para encontrar alternativas, que es distinto. Hay tecnología y hay tecnología. Hay algunas que son aplicables y otras que no. Hay algunas que nos hacen un favor y otras que no nos hacen ninguno. Hay polinizaciones, se están planteando polinizaciones artificiales, usando drones y este tipo de cosas. Oye, a lo mejor es malísimo, pero a lo mejor aumenta la capacidad productiva del planeta. Hay mucha gente que no come.
Hay mucha capacidad para producir alimentos y a lo mejor la tecnología ayuda a hacer alguna cosita y no necesariamente tiene que ser ni mala ni buena, hay de todo, ¿no? Evidentemente. Si te fijas en la tecnología de la pantalla del móvil, que todos tenemos uno en el bolsillo, a lo mejor nos tenemos que plantear las cosas de otra manera. Ahora, si te fijas en un dron que es capaz de polinizar de forma precisa un árbol para producir frutos, a lo mejor no hay que planteárselo como algo malo. O para encontrar agua. ¿Vale? ¿No? Sí, vamos, yo iba un poco más la pregunta, no de demonizar sí o no la tecnología, sino cómo vamos a poder aplicar esa tecnología cuando esa tecnología es enormemente dependiente de recursos energéticos que ahora mismo están en cuestión. Entonces, ¿cómo va a ser posible de aquí a un par de décadas realizar, o antes incluso, como se está alertando, ese tipo de procesos? Todo es dependiente de recursos energéticos, todo absolutamente. Lo que está cambiando es el modelo de explotación energética y de consumo energético. Estamos pasando de un modelo de combustibles fósiles que está en picado, en una caída en picado que no va a parar ya, a otro modelo distinto que puede ser mejor o peor. Es que no lo sabemos todavía. Es que para eso falta mucho, ¿no? Claro, bueno, simplemente por concluir que yo creo que hay... Y hay tecnología y tecnología. O sea, claro. Ahora mismo desde un satélite hace una fotografía con un determinado espectro y sabe si un bosque tiene una plaga definitiva o no. Eso puede ayudar mucho a la sostenibilidad, muchísimo. Hay otra palabra gorda que no hemos nombrado y forma parte para la desconstrucción del sistema, que es la palabra geopolítica. O sea, cuando queremos saber qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, no podemos escuchar lo que nos dicen las noticias, tenemos que poner el punto de vista desde la geopolítica y así entenderemos también un poco qué es lo que ocurre en muchos lugares del mundo, que yo como ser humano normal y corriente, que tampoco tengo unos conocimientos amplios de economía, pues a veces no comprendo, pero pongo el foco de atención en geopolítica y se me abre totalmente la luz. Avatar tiene muchas de las claves de las que hemos estado hablando, ¿no? Y sobre la tecnología, imagínate que en vez de a lo mejor, yo también me lo pregunto, no te creas tú que esa tecnología aplicada a la energía solar, a la eólica, a la magnetotérmica, a cualquier otra, o sea, la tecnología hay que aplicarla también. ¿Somos homo sapiens sapiens o no lo somos? Yo ya no sé, ¿no? A veces es dudoso, ¿no? Pero el sapiens es de sabiduría. Si aplicáramos esa sabiduría, esas nuevas tecnologías, a lo mejor ya hablar de los georrecursos nos replantearíamos otra vez el tema, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las palabras claves también hoy, ¿no? Nos decía Esther al principio, si algunos datos concretos siempre vienen bien. Te voy a dar un dato concreto ahora que viene a colación, ¿vale? La campiña de Córdoba. Como Córdoba ha salido tanto y yo la conozco bien, pues la voy a aprovechar. Tú que también vienes de allí, ¿no? Creo. Tú sabes que el municipio tiene 1.200 kilómetros cuadrados, un municipio muy grande, muy grande. Solo 8 municipios de los 8.000 y pico municipios en España tienen más de 1.000 kilómetros cuadrados, así que fíjate qué tamaño tiene. 820 kilómetros cuadrados son campiña, 82.000 hectáreas de campiña, ¿vale? Hicimos en el año 2004-2005, hicimos un inventario pie a pie de todo lo que quedaba en la campiña que no fuese producto de cultivo, ¿vale? Y encontramos 770 árboles en 82.000 hectáreas. Utilizando materiales, utilizando sistemas, utilizando software, utilizando tecnología, hoy, 2019, hay más de 130.000 en un territorio que es un desierto productivo, un desierto agrícola. Y hoy hay más de 130.000. Te lo digo sabiendo muy bien lo que te digo, porque es un programa que pusimos en marcha en su día y que sigue funcionando a día de hoy, sigue vivo a día de hoy, ¿vale? Eso es tecnología. Sí, o sea, yo voy un poco en la línea de la compañera que planteaba antes, que al final lo que nos tenemos que plantear es el sistema productivo y tender hacia otras posturas decrecentistas que sean mucho menos depredadoras de recursos, ¿no? Este ejemplo que te estoy poniendo, este ejemplo no modifica el sistema productivo, pero lo enriquece. Y hace posible ese equilibrio entre diversidad, conectividad, sostenibilidad al final con la producción. Se pueden hacer cosas. Claro, si piensas en la tecnología, en la pantalla del móvil
o en el mineral que se arranca de las minas de no sé dónde y lo trasladas a una comunidad guaraní en la mata atlántica argentino-paraguaya, pues cuesta trabajo hilvanar todo eso, ¿no? Cuesta mucho trabajo, pero allí habrá que aplicar otras tecnologías que no son esas, que se puede hacer. Creo que además podríamos estar aquí toda la tarde porque toda la gente que conozco de aquí tiene como muchos ángulos desde los que ver lo que nos pasa y que estamos sangrando en alguna medida. O sea, que no os preocupéis si os parece que nos ponemos críticas o que estamos ahí al ataque. No, que no es esa la cuestión. Lo que pasa es que son como muchos ángulos en los que coincidimos todos y todos parte del mismo problema. De todo lo céntrico que hemos utilizado, ¿no? La ciudad como centro, nos hemos equivocado del todo, lo sabemos y no cambiamos, el modelo de producción, el modelo de construcción de la sociedad, estamos absolutamente equivocados y no cambiamos, ¿no? Para mí el ecofeminismo es un camino, o sea, y con la gente que trabajo también estamos así, ¿no? Es el cuidado de las personas y del planeta. A mí la economía solidaria me enganchó porque las personas en el centro, yo y ya, las personas en el centro y el planeta, no veo otra cosa, veo que este es el camino, ¿no? Y agradezco lo que se ha ido hablando aquí, con lo que coincido, la parte un poco del modelo de la soberanía alimentaria, ¿no? Que veamos cómo producimos, si los mismos que producimos participamos en la comercialización y nos hacemos parte de la comercialización y del consumo, pues a lo mejor estamos haciendo algo, ¿no? En lo cercano ya no vale solo la reivindicación y gestión, que creo que es el modelo de la economía solidaria, ¿no? Soy de pueblo, soy rural y trabajo allí en mis proyectos con mis compañeras y yo os diría que el tema del cuidado no lo podemos dejar fuera, ¿no? Porque aquí se ha producido una deuda, no sé hasta dónde llega la deuda, porque claro, la compañera dice probablemente hubo otras sociedades, pero esta deuda es como muy larga, ¿no? Y además, si ponemos las personas y el planeta en el centro y nos dedicamos al cuidado, todos tenemos que saber qué decimos con el verbo cuidar. Que es que a lo mejor hay que llenarlo de contenido y hay que saber qué decimos de cuidar a las personas y qué decimos de cuidar al planeta. Porque mucha gente piensa que... Yo hablo con mucha gente que piensa que hace mucho, eso lo puedo asegurar, ¿no? Pero quizá tenemos que darle nombre a todo esto, ¿no? Y yo, leyendo esto de reforzando costuras y tejiendo sostenibilidad, como no tengo mucho tiempo ya para hablar porque no estaría bien, pues reforzando costuras sí, porque sangramos por muchos sitios, vamos a reforzar la costura, vamos a coger la prenda y a taparnos, pero también como economía alternativa y solidaria que me siento, ¿no? Vamos a cambiarle el cuello a la camisa. O sea, no sé si la mayoría de las personas que estáis aquí habéis cambiado alguna vez un cuello a la camisa, pero eso era habitual porque mi padre era agricultor, se rompía el cuello de la camisa y se le daba la vuelta, ¿no? Por lo tanto, reciclábamos la prenda, pero también con el símbolo de vamos a cambiar de verdad y profundamente y tomando conciencia de lo que hacemos. ¿Qué podemos hacer? Con la tecnología se puede hacer mucho, pero las personas también podemos hacer. Claro, claro. Es una reflexión y una crítica a este edificio, porque para que podamos tener aquí luz, parece ser que tienen que haber 3 hangares hacia allí, todos encendidos de luces. Y no lo digo por la organización, lo digo por el edificio en sí, que es una pena que ahora mismo estemos aquí produciendo CO2 a punta pala sin ninguna necesidad, simplemente eso. Que hagamos esa reflexión también hacia nosotros mismos con cada uno de las acciones que hagamos. En el tema familiar o en el tema de movimientos. Sé que aquí estamos todos y todas muy concienciados, pero bueno, que lo transmitamos así hacia todos, ¿vale? Bueno, a través del diálogo me han salido como 3 titulares o 3 premisas que creo que me ayudan a orientarme para mañana. Una es un concepto de David Gistar que decía la mejor forma de cooperar con el sur es no anticooperar, y que nos enlaza un poco con la intervención que hacían, ¿no?, desde ahí delante, de decir, la mejor forma de cooperar con el sur es de crecer en el norte. O sea, dejémonos de solidarismos así neocoloniales y vayamos a no anticooperar, ¿no? O sea, esta es una premisa, ¿no? Cooperar a base de no anticooperar.
La segunda es, tenemos que decrecer en el norte. Eso es fundamental para resolver el problema, digamos, del agotamiento de recursos y energía. Entonces es una estrategia adaptativa de ese agotamiento de recursos. Y la tercera premisa y el mensaje que me lanzo es: la principal estrategia adaptativa del norte debe ser la economía social y solidaria. ¿Por qué? Porque es desde donde estamos desarrollando prácticas de cooperación, de ayuda mutua, de gestión colectiva de recursos, que son la mejor estrategia adaptativa en un contexto de colapso o de agotamiento de recursos. Entonces, yo me voy con esta idea mañana a decir, vamos a trabajar para ser la mejor estrategia adaptativa hacia este, digamos, futuro de crecimiento, que si no somos nosotros quien lo lidera, será traumático, y si lo lideramos nosotros será, o puede ser un decrecimiento feliz, por decirlo así. Bueno, pues vamos a cerrar ahora con una frase cada uno, si os parece, donde cada uno ha expresado libremente su opinión, ¿no? Para cerrar, si quieres, Ángel, cerrar con alguna frase, algún comentario. Yo no tengo soluciones, que decía antes Mar, no tengo soluciones, pero lo único que se me ocurre que podemos hacer desde ya es reinventarnos y reactualizarnos y pensar en local, y pensar en local para actuar en global. Eso es algo muy antiguo, pero es que creo que es lo que funciona realmente. Mar. Sí, efectivamente yo pienso que el único camino es el ecofeminismo, no hay otro. Tardaremos más o menos, será más doloroso, como decíais, o menos doloroso. Y si os he comentado antes, porque lo tenemos todo muy cercano, y los niños, incluso las niñas, con las elecciones, su preocupación, nosotros como adultos tenemos que pensar que tenemos que actuar de manera consciente, pero también no solamente con el voto, sino sobre cómo consumimos y qué consumimos. Nosotros podemos tener un gran poder, mucho más del que pensáis, no solamente con las elecciones, claro, que son cada 4 años, sino también con el día a día sobre el qué consumimos y cómo lo consumimos. Y yo creo que eso podemos hacerlo desde ya. Bien, cerramos ya. Yo también, como dice el compañero, he navegado mucho con el diálogo que se ha establecido, sobre todo porque ha tocado diferentes puntos de vista y porque de los ecosistemas hemos llegado a hablar de lo que es una práctica de cambio, ¿no?, de la economía. Yo me quedo con estas palabras: activar, reaprender y hacerlo juntas. Reactivar para poder producir ese cambio necesario, porque el planeta lo está pidiendo ya. Y las generaciones, yo creo que más jóvenes, estos adolescentes que están pidiendo ese cambio, es necesario reaprender, y quiero matizar, reaprenderlo juntas, juntos, norte, sur, este, oeste, aprendiendo unos de otros y aprendiendo paso a paso, ¿no? No se puede hacer de golpe, sino que hay que hacerlo de una manera trabajada y continua. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Acabamos ya este diálogo, creo que ha sido enriquecedor. Y bueno, pues gracias sobre todo a las personas que estáis aquí y a las que habéis participado. Gracias.